La ciudad despertaba entre el ruido de los automóviles, los vendedores ambulantes y el ir y venir de miles de personas que parecían correr detrás de sus propios sueños. Entre aquellos edificios altos y avenidas llenas de movimiento vivía Luisa, una joven de 22 años que había llegado desde un pequeño pueblo para estudiar y construir un futuro mejor. Luisa era trabajadora, amable y responsable. Vivía con su madre, Marisol, en un modesto departamento ubicado en una colonia popular. Marisol había dedicado gran parte de su vida a sacar adelante a su hija tras la muerte de su esposo. Aquella mañana, mientras preparaban el desayuno, Marisol observó a Luisa con cierta preocupación. «Últimamente llegas muy tarde, hija», comentó mientras servía café. «Son trabajos de la universidad, mamá». «¿Trabajos o compañías?». Luisa levantó la mirada. «¿Por qué lo dices?». «Porque te conozco. Cuando algo te preocupa, lo noto». La joven sonrió intentando restarle importancia. «No pasa nada». Marisol suspiró. «Solo quiero que tengas cuidado con las personas que eliges para caminar a tu lado». Luisa besó su frente antes de salir. «No te preocupes». La realidad era distinta. Durante las últimas semanas había comenzado a frecuentar a Federico y Ramón, dos jóvenes que conoció cerca de la universidad. Federico tenía una personalidad encantadora. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de cualquiera. Ramón era más reservado, aunque compartía muchas de las costumbres de Federico. Al principio parecían simples amigos. La invitaban a tomar café. La acompañaban después de clases. La hacían sentir parte de un grupo. Y eso era algo que Luisa había extrañado durante mucho tiempo. Aquella tarde se encontraron en una plaza del centro. «Luisa, llegaste», dijo Federico sonriendo. «Perdón por la demora». «No importa. Ven, vamos a caminar». Mientras recorrían las calles, Federico comenzó a hablar de negocios fáciles y dinero rápido. «Hay personas que pasan años trabajando para conseguir lo que otros logran en meses». «No todo es tan sencillo», respondió Luisa. «Claro que sí». Ramón intervino. «Solo hay que conocer a las personas correctas». Las palabras quedaron flotando en el aire. Luisa no respondió. Algo en aquella conversación le resultó incómodo. Esa noche llegaron a una cafetería donde se reunían varios conocidos de Federico. Algunos hablaban de apuestas. Otros presumían teléfonos costosos. Todos parecían tener mucho dinero. «¿A qué se dedican?», preguntó Luisa. Federico sonrió. «A aprovechar oportunidades». La respuesta le pareció extraña. Durante los siguientes días continuó reuniéndose con ellos. Poco a poco comenzó a faltar a algunas clases. También empezó a mentir en casa. Cuando Marisol preguntaba dónde estaba, siempre inventaba alguna excusa. Una noche regresó casi a medianoche. Marisol le esperaba sentada en la sala. «Necesitamos hablar». Luisa sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?». «¿Dónde estabas?». «Con unos compañeros». «¿Qué compañeros?». La joven guardó silencio. «Hija, me estás preocupando». «No exageres». «No estoy exagerando». Marisol tomó sus manos. «Las personas que te rodean terminan influyendo en tus decisiones. Ellos son mis amigos». «¿Los conoces realmente?». Luisa apartó la mirada. «Sí». «Entonces dime dónde trabajan». No pudo responder. Marisol suspiró profundamente. Cuando era joven vi a muchas personas perderse por seguir compañías equivocadas. No son malas personas. Eso espero. Aquella conversación dejó a Luisa pensativa. Durante varios días intentó ignorar las dudas. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde, al salir de clases, vio a Federico discutiendo con un hombre en una calle poco transitada.
La discusión subió de tono. El desconocido exigía dinero. Federico respondió con amenazas. Luisa observó desde lejos. Cuando Federico la vio, su expresión cambió de inmediato. Luisa. ¿Qué sucede? Nada importante. Parecía algo serio. Solo un malentendido. Ramón apareció rápidamente. Vámonos. Los tres caminaron varias cuadras. Nadie habló. Finalmente, Federico rompió el silencio. Hay cosas que es mejor no preguntar. Aquella frase hizo que el corazón de Luisa se acelerara. Por primera vez sintió miedo. Esa noche apenas pudo dormir. Recordó las palabras de su madre. Recordó los secretos. Las mentiras. Las conversaciones extrañas. Y comenzó a preguntarse si realmente conocía a las personas con las que estaba andando. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, una sensación de incertidumbre crecía dentro de ella. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que algunas amistades pueden abrir puertas hacia el éxito, y otras conducir directamente al abismo. Los días siguientes transcurrieron con una inquietud constante en el corazón de Luisa. La escena que había presenciado entre Federico y aquel desconocido seguía regresando a su mente una y otra vez. Cada vez que recordaba las amenazas y la tensión en los rostros de ambos hombres, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Aún así, intentaba convencerse de que todo tenía una explicación razonable. Quizá había sido una deuda. Quizá un problema personal. Quizá estaba exagerando. Aquella mañana salió rumbo a la universidad mientras el sol iluminaba las avenidas de la ciudad. Antes de partir, Marisol la observó desde la cocina. ¿Dormiste bien?, preguntó. Más o menos. Te noto preocupada. Luisa dejó su mochila sobre una silla. Mamá, ¿alguna vez te equivocaste al confiar en alguien? Marisol sonrió con tristeza. Muchas veces. ¿Y cómo supiste que era un error? Porque las señales comenzaron a aparecer una tras otra. Luisa guardó silencio. Las personas muestran quiénes son con sus acciones, continuó Marisol. El problema es que muchas veces no queremos verlo. Aquellas palabras la acompañaron durante todo el día. Al terminar sus clases, recibió un mensaje de Federico. Nos vemos en la cafetería de siempre. Luisa dudó durante varios minutos. Finalmente decidió asistir. Cuando llegó, Federico y Ramón ya estaban sentados. Los dos parecían nerviosos. Hola, saludó Luisa. Siéntate, dijo Federico. La joven tomó asiento. Notó que ambos observaban constantemente hacia la entrada del local. ¿Esperan a alguien? No. Parecen preocupados. Federico sonrió forzadamente. Son cosas de trabajo. Aquella respuesta volvió a despertar las alarmas en su interior. Poco después llegó un hombre de aspecto serio. Se acercó directamente a la mesa. Tenemos que hablar. Federico se levantó. Vamos afuera. Ramón hizo lo mismo. Luisa permaneció sentada observando cómo los tres desaparecían por la puerta principal. Pasaron varios minutos. 15. 20. 30. Cuando finalmente regresaron, los rostros de Federico y Ramón estaban tensos. ¿Todo bien?, preguntó Luisa. Sí. No lo parece. Ramón bajó la mirada. Federico tomó su vaso de café. Te dije que hay cosas que es mejor no preguntar. La joven sintió una punzada de decepción. Los amigos no deberían esconderse tantas cosas. Federico la observó fijamente. A veces es necesario. Aquella conversación terminó de forma incómoda. Horas después se despidieron. Mientras caminaba hacia casa, Luisa sentía que algo no encajaba. Las piezas comenzaban a formar una imagen inquietante.
Y aún así no quería aceptarla. Al llegar al departamento encontró a Marisol doblando ropa en la sala. ¿Cómo te fue? Bien. No parece. Luisa se sentó junto a ella. Durante varios segundos permaneció callada. Luego habló. Creo que esos amigos de los que te hablé esconden cosas. Marisol dejó la ropa sobre el sofá. ¿Qué clase de cosas? No lo sé exactamente. ¿Te hacen sentir tranquila? Luisa pensó unos instantes. No. Entonces escucha a tu corazón. Las palabras de su madre la hicieron reflexionar profundamente. Aquella noche decidió revisar las redes sociales de Federico. Lo que encontró la dejó sorprendida. Fotografías con personas desconocidas. Automóviles lujosos. Viajes repentinos. Objetos costosos. Nada parecía coincidir con el estilo de vida que decía tener. Mientras observaba las imágenes, recordó algo que Ramón había comentado semanas atrás. No preguntes demasiado sobre el dinero. En aquel momento no le había dado importancia. Ahora cobraba un significado distinto. Al día siguiente ocurrió algo que cambió todo. Luisa salía de una biblioteca cuando escuchó una voz familiar. Era Ramón. Se encontraba hablando por teléfono cerca de un estacionamiento. Ella no tenía intención de escuchar. Pero una frase captó su atención. Si Federico no consigue el dinero esta semana, tendremos problemas. Luisa se quedó inmóvil. Ramón continuó hablando. Ya sabes cómo reaccionan ellos. La conversación siguió durante algunos segundos. Después colgó. Cuando giró la cabeza y vio a Luisa, palideció. ¿Desde cuándo estás aquí? Acabo de llegar. Ramón parecía nervioso. ¿Escuchaste algo? Solo unas palabras. No es lo que piensas. Entonces explícame. Ramón miró alrededor. No puedo. ¿Por qué? Porque te pondría en peligro. Aquella respuesta fue suficiente para que el miedo comenzara a instalarse definitivamente en su corazón. ¿En peligro? Olvida lo que escuchaste. Ramón. Por favor. Era la primera vez que lo veía realmente asustado. Y eso la inquietó aún más. Esa noche la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Luisa permanecía junto a la ventana observando las luces reflejadas sobre el asfalto mojado. Marisol se acercó silenciosamente. ¿Qué ocurre? La joven no pudo contener más sus emociones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Creo que me equivoqué. Marisol la abrazó de inmediato. Todos nos equivocamos alguna vez. Pensé que eran buenos amigos. Aún puedes alejarte. Tengo miedo. ¿De ellos? Luisa asintió. Marisol sintió que su propio corazón se aceleraba. Escúchame bien. Sí. Nunca tengas miedo de abandonar un camino que sabes que te está llevando a un lugar equivocado. Luisa cerró los ojos. Necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba sentir que todavía estaba a tiempo de corregir sus pasos. En ese mismo momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Federico. Necesito verte mañana. Es importante. Luis observó la pantalla durante varios segundos. Algo le decía que aquella reunión marcaría un antes y un después. Lo que aún desconocía era que Federico estaba a punto de revelarle un secreto capaz de cambiar la vida de todos para siempre. Aquella noche fue una de las más largas que Luisa había vivido. Apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras de Ramón. No puedo explicarte. Te pondría en peligro. La frase se repetía una y otra vez en su mente. Al amanecer, la ciudad volvió a llenarse de movimiento. Los autobuses recorrían las avenidas,
Los comercios abrían sus puertas y miles de personas iniciaban una nueva jornada sin imaginar las preocupaciones que pesaban sobre el corazón de Luisa. Marisol la encontró sentada en la cocina, mirando una taza de café que ya se había enfriado. ¿Sigues pensando en ellos? Luisa levantó la vista. Sí. ¿Vas a reunirte con Federico? Necesito saber la verdad. Marisol permaneció callada unos segundos. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que si algo te hace sentir insegura, te alejarás inmediatamente. Te lo prometo. Marisol acarició suavemente su cabello. Confío en ti. Aquellas palabras le dieron algo de fuerza. A media tarde recibió un mensaje con la ubicación del encuentro. Era un pequeño parque ubicado en una zona céntrica de la ciudad. Cuando llegó, Federico ya estaba sentado en una banca bajo la sombra de unos árboles. Por primera vez parecía cansado. Su habitual sonrisa había desaparecido. Gracias por venir, dijo. ¿Qué ocurre? Federico observó a las personas que caminaban alrededor. Parecía asegurarse de que nadie escuchara. Necesito contarte algo. Luisa sintió cómo se tensaban sus hombros. Te escucho. Federico bajó la mirada. He cometido muchos errores. Aquella confesión la sorprendió. ¿Qué clase de errores? Federico respiró profundamente. Cuando llegué a esta ciudad no tenía dinero ni oportunidades. Como muchas personas. Sí. La diferencia es que yo elegí el camino equivocado. Luisa permaneció en silencio. Conocí gente que prometía dinero fácil. ¿Y aceptaste? Al principio parecía algo simple. La joven comenzó a comprender. ¿Era ilegal? Federico cerró los ojos durante unos segundos. Sí. El corazón de Luisa dio un vuelco. ¿Qué hiciste exactamente? No puedo darte todos los detalles. ¿Por qué? Porque todavía hay personas involucradas. Aquella respuesta fue suficiente. La verdad comenzaba a revelarse. Federico continuó hablando. Durante años pensé que podía controlar la situación. ¿Y no fue así? Nadie controla algo que está mal desde el principio. Las palabras sonaron cargadas de arrepentimiento. Luis observó a aquel hombre que durante meses le había parecido seguro de sí mismo. Ahora parecía una persona completamente distinta. ¿Ramón también está involucrado? Federico asintió lentamente. Desde hace tiempo. ¿Y por eso estaban tan nerviosos? Sí. ¿Quién era el hombre con el que discutiste? Federico tragó saliva. Alguien que exige dinero. ¿Una deuda? Algo peor. El silencio se instaló entre ambos. El ruido de la ciudad parecía lejano. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Federico la miró directamente a los ojos. Porque no quiero que termines arrastrada por nuestros errores. Aquella respuesta la dejó inmóvil. Por primera vez percibió sinceridad en sus palabras. Entonces aléjate de todo eso. Federico soltó una amarga sonrisa. Ojalá fuera tan fácil. En ese instante apareció Ramón. Su expresión era de preocupación. Tenemos problemas. Federico se puso de pie inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Nos están buscando. Luisa sintió que el miedo volvía a recorrer su cuerpo. ¿Quién es? Ramón observó alrededor antes de responder. Las personas con las que trabajábamos. Federico pasó una mano por su rostro. Sabía que esto iba a suceder. Debemos decidir qué hacer. Los dos hombres parecían completamente desesperados. Luisa los observó. Ya no veía a los amigos divertidos que conoció meses atrás. Veía personas atrapadas por las consecuencias de sus decisiones. Ramón dirigió la mirada hacia ella. Tú debes irte. ¿Qué?
No debes estar aquí. Quiero entender. No hay nada que entender. Su voz temblaba. Esto es culpa nuestra. Federico asintió. Ramón tiene razón. ¿Y ustedes? Federico soltó una risa triste. Nosotros tendremos que enfrentar lo que hemos hecho. Aquellas palabras parecían el reconocimiento de una derrota. Luisa sintió una profunda tristeza. No solo por ellos. También por sí misma. Recordó los momentos compartidos. Las conversaciones. Las risas. Los planes. Todo había sido construido sobre una realidad que desconocía. ¿Alguna vez fueron sinceros conmigo? Preguntó con lágrimas en los ojos. Federico tardó varios segundos en responder. Sí. ¿Cuándo? Cuando te apreciamos como amiga. Ramón bajó la mirada. Nunca quisimos que te involucraras. Entonces debieron decirme la verdad. Ninguno respondió. La realidad era demasiado evidente. El silencio se convirtió en una admisión de culpa. Después de unos minutos, Luisa decidió marcharse. Antes de alejarse, Federico la llamó. Luisa. Ella se volvió. ¿Qué pasa? Tu madre tenía razón. La joven permaneció inmóvil. ¿Sobre qué? Sobre las compañías. Federico sonrió con tristeza. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las palabras golpearon directamente su corazón. Era el dicho que tantas veces había escuchado durante su infancia. El consejo que había ignorado. La advertencia que no quiso escuchar. Mientras caminaba hacia casa, comprendió algo importante. Las personas terminan reflejando parte de aquello que las rodea. Las amistades pueden impulsarnos hacia nuestros sueños. O alejarnos de ellos. Y aunque ella no había participado en las actividades de Federico y Ramón, había comenzado a normalizar situaciones que jamás debió aceptar. Cuando llegó al departamento, Marisol abrió la puerta. Al ver los ojos llorosos de su hija, la abrazó inmediatamente. Ya lo sé, susurró Luisa. ¿Qué sabes? Que elegí mal a mis amistades. Marisol la abrazó con más fuerza. Lo importante es que lo descubriste a tiempo. Luisa cerró los ojos. Por primera vez en semanas sintió un poco de paz. Aunque aún quedaba mucho por enfrentar. Porque Federico y Ramón estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de los cuatro. Y las consecuencias llegarían más pronto de lo que cualquiera imaginaba. La conversación en el parque dejó una huella profunda en el corazón de Luisa. Durante varios días intentó concentrarse en sus estudios y recuperar la tranquilidad que había perdido, aunque no resultaba sencillo. Cada vez que recordaba los rostros de Federico y Ramón, veía a dos hombres atrapados por decisiones que parecían perseguirlos a cada paso. Marisol notó poco a poco el cambio en su hija. Luisa ya no regresaba tarde. Había recuperado sus hábitos de estudio. Pasaba más tiempo en casa. Y sobre todo, parecía decidida a reconstruir el rumbo de su vida. Una tarde, mientras ambas preparaban la cena, Marisol rompió el silencio. Te veo más tranquila. Luisa sonrió débilmente. Estoy intentando volver a ser la de antes. Lo estás logrando. A veces me siento culpable. Marisol dejó el cuchillo sobre la mesa. ¿Culpable de qué? De no haber visto las señales antes. Eso le ocurre a muchas personas. Debí escuchar tus consejos. Marisol tomó sus manos. La experiencia también enseña. Ojalá Federico y Ramón hubieran aprendido antes. Marisol bajó la mirada. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Aquellas palabras quedaron resonando en el ambiente. Esa misma noche, el teléfono de Luisa vibró. Era un mensaje de Ramón. Necesito hablar contigo. Es urgente.
Luisa sintió una mezcla de preocupación y temor. Durante varios minutos observó la pantalla. Finalmente respondió. ¿Qué ocurre? La respuesta llegó casi de inmediato. No puedo explicarlo por mensaje. Después apareció una ubicación. Era una pequeña cafetería ubicada cerca del centro de la ciudad. Luisa dudó. Luego decidió avisarle a Marisol. Mamá, Ramón quiere hablar conmigo. Marisol frunció el ceño. ¿Vas a ir? Creo que sí. Ten cuidado. Lo tendré. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad cuando Luisa llegó al lugar acordado. Ramón ya estaba allí. Su aspecto era preocupante. Tenía ojeras profundas. Su ropa lucía descuidada. Y sus manos temblaban ligeramente. Gracias por venir, dijo. ¿Qué sucede? Ramón miró alrededor. Las cosas empeoraron. ¿Qué quieres decir? Federico y yo decidimos salir de todo aquello. Luisa sintió una pequeña esperanza. Eso es bueno. Ramón negó con la cabeza. No para las personas con las que trabajábamos. La preocupación regresó de inmediato. ¿Qué pasó? No aceptaron nuestra decisión. Luisa guardó silencio. Creen que sabemos demasiado. ¿Y lo saben? Ramón bajó la mirada. Sí. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Luisa. ¿Están en peligro? Mucho. Durante unos segundos ninguno habló. El ruido de la cafetería parecía desaparecer. ¿Por qué me cuentas esto? Ramón respiró profundamente. Porque Federico quiere hacer lo correcto. ¿Qué significa eso? Quiere asumir su responsabilidad. Aquellas palabras sorprendieron a Luisa. ¿Responsabilidad? ¿Está dispuesto a contar la verdad? ¿A las autoridades? Ramón asintió. Sí. La joven permaneció inmóvil. Era una decisión valiente. También peligrosa. ¿Y tú? Voy a acompañarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Luisa vio algo diferente en Ramón. No era miedo. Era determinación. Tal vez por fin estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. Horas después, Ramón se despidió. No sé qué ocurrirá. Espero que todo salga bien. Yo también. Antes de marcharse, la observó con tristeza. Gracias por haber sido una verdadera amiga. Luisa sintió un nudo en la garganta. Todavía pueden cambiar sus vidas. Ramón sonrió débilmente. Eso intentaremos. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Federico y Ramón permanecieron prácticamente desaparecidos. Nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía qué estaban haciendo. Luisa intentó concentrarse en la universidad. Marisol procuró mantener la calma. Aunque ambas compartían la misma preocupación. Finalmente, una tarde ocurrió algo inesperado. La televisión transmitía una noticia local. Marisol estaba acomodando algunos libros cuando escuchó el nombre de Federico. Luisa. La joven corrió hacia la sala. En la pantalla aparecía un reportero. Según la noticia, 2 hombres habían colaborado con las autoridades para desmantelar una red de actividades ilícitas que operaba en distintos sectores de la ciudad. Los nombres eran Federico y Ramón. Luisa sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo hicieron, susurró. Marisol observó la pantalla. Parece que sí. La noticia continuó. Explicaban que ambos habían entregado información importante y aceptado enfrentar las consecuencias legales de sus propias acciones. Ninguno intentó escapar. Ninguno intentó ocultarse. Habían decidido decir la verdad. Luisa sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo ocurrido. Alivio porque,
al menos, habían elegido el camino correcto al final. Aquella noche apenas pudo dormir. Pensaba constantemente en los dos amigos que había conocido meses atrás. Recordó sus risas, sus conversaciones, los momentos agradables. Y también los errores que terminaron marcando sus vidas. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era Federico. Hola, Luisa. La joven reconoció su voz de inmediato. Federico. Solo quería despedirme. ¿Dónde estás? En un lugar seguro por ahora. Luisa sintió que las lágrimas aparecían en sus ojos. Escuché la noticia. Entonces ya sabes todo. Sí. Hubo un largo silencio. Tenías razón, dijo Federico finalmente. ¿Sobre qué? Sobre que todavía podíamos cambiar. Luisa sonrió entre lágrimas. Nunca es tarde para intentar hacer lo correcto. Federico respiró profundamente. Gracias por no abandonarnos cuando más necesitábamos escuchar la verdad. La decisión fue de ustedes. Tal vez. Su voz se quebró ligeramente. Cuida mucho a Marisol. Lo haré. Y cuídate tú también. La llamada terminó. Luisa permaneció observando el teléfono durante varios minutos. Sabía que aún faltaba enfrentar muchas consecuencias. La historia no había terminado. Federico y Ramón tendrían que responder por sus errores. Tendrían que reconstruir sus vidas desde los cimientos. Y ella misma aún debía aprender a confiar nuevamente. Aunque algo había cambiado. Por primera vez, la verdad había comenzado a abrirse camino entre tantas mentiras. Y ese sería el primer paso hacia un desenlace que ninguno de los cuatro olvidaría jamás. Pasaron varios meses desde la llamada de Federico. La ciudad continuaba con su ritmo acelerado. Las avenidas seguían llenándose de automóviles cada mañana, los parques recibían a familias enteras durante los fines de semana y las personas continuaban persiguiendo sus metas entre el ruido y el movimiento constante. Para Luisa, aquel tiempo había significado una profunda transformación. Volvió a concentrarse completamente en sus estudios. Recuperó amistades que había descuidado. Participó en actividades universitarias. Y sobre todo, aprendió a valorar la importancia de rodearse de personas que compartieran principios y valores positivos. Marisol observaba esos cambios con orgullo. Una tarde, mientras ambas caminaban por una plaza cercana a su departamento, la madre sonrió al verla reír nuevamente. Hacía mucho tiempo que no la veía tan tranquila. «Te ves feliz», comentó Marisol. «Creo que por fin estoy encontrando mi camino». «Siempre lo tuviste». «Solo me alejé un poco de él». Marisol tomó su brazo cariñosamente. «Lo importante es que regresaste». Luisa observó a las personas que caminaban por la plaza. Niños jugando. Adultos conversando. Parejas compartiendo momentos sencillos. Escenas cotidianas que ahora apreciaba de una manera distinta. ¿Sabes algo de Federico y Ramón?, preguntó finalmente. Marisol comprendió que aquella pregunta llevaba tiempo rondando en su mente. No. Yo tampoco. Aunque intentaba seguir adelante, una parte de ella seguía preocupándose por ambos. Sabía que estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. También sabía que ese proceso no sería sencillo. Aquella misma semana recibió una carta. Cuando vio el remitente, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era de Federico. Se sentó junto a la ventana y comenzó a leer. Querida Luisa. No sé si estas palabras serán suficientes para expresar todo lo que pienso. Han pasado varios meses desde la última vez que hablamos. Durante este tiempo he tenido muchas horas para reflexionar. Por primera vez en años he enfrentado mis errores sin excusas. Durante mucho tiempo culpé a la falta de oportunidades, a las circunstancias y a las personas que me rodeaban. Hoy comprendo que cada decisión fue mía.
también comprendí algo más. Las personas terminamos pareciéndonos a quienes elegimos como compañeros de camino. Yo elegí malas compañías. Y terminé convirtiéndome en alguien que nunca quise ser. Cuando te conocí y conocí a Marisol, vi una forma diferente de vivir. Una vida basada en el esfuerzo y la honestidad. Lamentablemente tardé demasiado en aprender esa lección. Ramón piensa igual. Los dos estamos trabajando para reconstruir nuestras vidas. No será fácil. Tal vez nos tome años. Aunque al menos comenzamos por decir la verdad. Gracias por haber sido una amiga sincera incluso cuando no queríamos escuchar. Con gratitud. Federico. Al terminar la carta, las lágrimas rodaban por las mejillas de Luisa. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de emoción. Marisol se acercó lentamente. ¿Noticias? Luisa asintió. Es de Federico. Marisol leyó algunas líneas. Luego sonrió. Parece que finalmente entendió. Sí. Y Ramón también. Luisa dobló cuidadosamente la carta. Me alegra que estén intentando cambiar. Eso demuestra que todavía hay esperanza. Las semanas continuaron avanzando. Poco después, la universidad organizó un evento dirigido a estudiantes de nuevo ingreso. Invitaron a varios alumnos destacados para compartir experiencias personales. Entre ellos estaba Luisa. Al principio dudó. No le gustaba hablar en público. Aunque después comprendió que podía ayudar a otros jóvenes a evitar errores similares. El día del evento llegó. El auditorio estaba lleno. Decenas de estudiantes escuchaban atentamente. Cuando llegó su turno, Luisa caminó hacia el escenario. Sintió nervios. Respiró profundamente. Y comenzó a hablar. Hace algún tiempo creí que elegir amigos era algo sencillo. Los estudiantes la observaban atentamente. Pensaba que bastaba con que fueran agradables o divertidos. Hizo una pausa. Me equivoqué. El silencio llenó el auditorio. Las amistades influyen en nuestras decisiones más de lo que imaginamos. Continuó relatando su experiencia sin revelar detalles que pudieran perjudicar a nadie. Habló de las señales que ignoró. De las dudas que intentó justificar. Y de las consecuencias que presenció. Finalmente concluyó con las palabras que habían marcado toda aquella historia. Existe un dicho muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos estudiantes asintieron. Durante mucho tiempo pensé que era una simple frase. Hoy sé que contiene una gran verdad. Las personas que elegimos para acompañarnos pueden acercarnos a nuestros sueños o alejarnos de ellos. Por eso debemos rodearnos de quienes nos impulsen a ser mejores. El auditorio estalló en aplausos. Entre el público, sentada en una de las primeras filas, Marisol sonreía emocionada. Sus ojos brillaban de orgullo. Al terminar la conferencia, madre e hija caminaron juntas por las calles iluminadas por el sol de la tarde. La ciudad parecía distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque ellas habían cambiado. Luisa había aprendido una lección que la acompañaría durante toda su vida. Comprendió que el carácter se fortalece con las decisiones diarias. Que la honestidad siempre termina teniendo valor. Y que las compañías correctas pueden marcar la diferencia entre perderse o encontrar el camino. En algún lugar de la ciudad, Federico y Ramón comenzaban también una nueva etapa. Una etapa difícil. Llena de desafíos. Aunque basada finalmente en la verdad. Mientras observaba el horizonte urbano teñido por la luz del día, Luisa sonrió. Sabía que el futuro todavía guardaba retos. Aunque ya no sentía miedo. Había aprendido a elegir mejor. Había aprendido a escuchar las advertencias de quienes la amaban. Y había descubierto que los verdaderos amigos no son quienes ofrecen atajos fáciles, sino quienes inspiran a convertirse en una mejor persona.
Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.